En las costas del norte, donde el mar se vuelve gris como el hierro y el viento corta la piel como cuchillos de hielo, hay algo en el aire, un recuerdo, un eco de cuando barcos de madera surcaban las olas con cabezas de dragón en sus proas, de cuando guerreros de barba larga y ojos claros remaban hacia horizontes desconocidos, cantando canciones de gloria y muerte, de cuando el trueno de sus hachas resonaba en monasterios y ciudades y su nombre era sinónimo de terror. Bienvenido a Voces del Tiempo. Esta noche te invito a cerrar los ojos. Respira profundo. Deja que el peso del día se disuelva. Imagina que estás en la proa de un barco. Sientes el rocío del mar en tu rostro, el crujido de la madera bajo tus pies, el olor a sal y alquitrán, y en el horizonte una costa desconocida emerge de la niebla. Esta noche navegaremos juntos hacia el mundo de los vikingos, los hombres del norte que durante 3 siglos sacudieron Europa hasta sus cimientos. Si disfrutas de estos viajes por la historia, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo y así acompañarnos cada semana en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. Acomódate, respira, deja que tu mente viaje a través del tiempo y el mar, porque esta noche, durante las próximas horas, vamos a conocer a un pueblo que vivió con una intensidad feroz, que no conoció el miedo a la muerte, que escribió su historia no con tinta, sino con sangre y acero. Vamos a descubrir que detrás del terror había también poetas, comerciantes, exploradores, familias, seres humanos complejos que amaban, soñaban y creían que el único camino hacia la eternidad era morir con la espada en la mano. Todo comienza en el frío extremo del norte, en los fiordos, en la niebla y la nieve. Parte 1. Hijos del hielo y la tormenta Escandinavia. La tierra del fin del mundo para los romanos que nunca se aventuraron tan al norte. Una península helada que se extiende como un brazo de piedra hacia el círculo polar ártico. Aquí, donde los inviernos son tan oscuros que el sol apenas se asoma sobre el horizonte durante meses, donde la tierra es más roca que suelo, donde los bosques son tan densos que la luz apenas los penetra, aquí nacieron los vikingos. Pero antes de que fueran vikingos, antes de que ese nombre aterrorizara a media Europa, eran simplemente nórdicos, escandinavos, pueblos germánicos que habían habitado estas tierras desde tiempos inmemoriales. Noruegos en los fiordos profundos del oeste, suecos en los bosques y lagos del este, daneses en las llanuras del sur. Vivían de la pesca, de la caza, de la agricultura donde el suelo lo permitía. Cultivaban cebada y centeno en los valles protegidos, criaban ovejas, cabras, algunos cerdos. Pero la tierra era avara, los veranos eran cortos, las cosechas inciertas. Una helada tardía en primavera o temprana en otoño podía significar hambruna durante el invierno. Así que también miraban al mar. El mar era generoso donde la tierra era tacaña. El mar estaba lleno de bacalao, de arenque, de focas. Y el mar, para quienes sabían navegarlo, era un camino que llevaba a tierras donde el sol brillaba más tiempo, donde los monasterios guardaban oro y plata, donde las ciudades tenían mercados llenos de cosas maravillosas. Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué en el año 793, repentinamente, los nórdicos comenzaron a aparecer en las costas de Inglaterra, de Francia, de Irlanda, no como comerciantes pacíficos, sino como saqueadores feroces? ¿Qué cambió? La respuesta es compleja. Como siempre en la historia, no hay una sola causa, sino muchas que se entrelazan. Hubo cambios climáticos. El período medieval cálido estaba comenzando. Los veranos se volvieron un poco más cálidos, un poco más largos. Esto significaba que era posible navegar distancias mayores con menos riesgo de ser atrapado por tormentas. También significaba que la población escandinava estaba creciendo. Más gente, más bocas que alimentar, más jóvenes sin tierras propias que heredar. Hubo innovaciones tecnológicas. Los constructores de barcos escandinavos habían estado perfeccionando sus técnicas durante generaciones.
y alrededor del año 700 habían desarrollado el Drakkar, el barco dragón, una obra maestra de ingeniería naval que podía surcar tanto el océano profundo como los ríos poco profundos, que era rápido como el viento, que podía ser varado en cualquier playa. Ese barco cambió todo. Hubo también factores políticos. Reyes emergentes en Escandinavia estaban consolidando su poder. Estaban unificando tribus antes dispersas. Los jóvenes guerreros que no querían someterse a estos nuevos reyes tenían dos opciones: quedarse y obedecer o irse. Muchos eligieron irse. Eligieron el mar. Eligieron la libertad de ser sus propios señores, aunque esa libertad viniera con peligro. Y hubo oportunidad. Europa occidental estaba fragmentada después de la caída del Imperio Romano. El Imperio Carolingio de Carlomagno era poderoso pero distante. Las islas británicas estaban divididas en pequeños reinos que guerreaban entre sí. Irlanda era un mosaico de clanes. Las defensas costeras eran inexistentes. Los monasterios, ricos en tesoros, estaban desprotegidos. Eran blancos perfectos. El 8 de junio del año 793, un grupo de barcos apareció en el horizonte frente a la isla de Lindisfarne, en la costa noreste de Inglaterra. Lindisfarne era el hogar de un monasterio famoso, un lugar de aprendizaje y piedad. Los monjes que vivían allí habían dedicado sus vidas a Dios, copiaban manuscritos, oraban, cultivaban un pequeño jardín, pescaban un poco, llevaban vidas tranquilas, apartadas del mundo violento. Esa mañana de junio, el mundo violento llegó a ellos. Los barcos se acercaron a la playa. De ellos descendieron hombres altos, de pelo rubio o rojizo, con barbas largas trenzadas, vestidos con túnicas de lana y pieles. Llevaban hachas, espadas, lanzas. Sus escudos estaban pintados de colores brillantes, gritaban en una lengua que los monjes no entendían. Lo que sucedió después quedó registrado por un monje que sobrevivió. Escribió que los paganos del norte llegaron como lobos, saquearon el monasterio, robaron los cálices de oro, los evangelios con cubiertas de plata, las reliquias en sus relicarios enjollados, mataron a algunos monjes, a otros los llevaron como esclavos. Quemaron edificios, profanaron el altar, y luego, tan rápidamente como habían llegado, volvieron a sus barcos y desaparecieron en el mar. La noticia del ataque a Lindisfarne se extendió por Europa como una ola de shock. Alcuin de York, un erudito inglés que servía en la corte de Carlomagno, escribió una carta llena de horror. Nunca antes se había visto tal terror en Bretaña como el que ahora sufrimos de estos paganos. No se creía posible que pudieran hacer tal viaje por mar, pero lo habían hecho, y lo seguirían haciendo. Porque Lindisfarne no fue el fin, fue el principio. Durante los siguientes 3 siglos, los vikingos aparecerían una y otra vez. En Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, en Francia, en España, en el Mediterráneo. Remontarían ríos hasta el corazón de Europa. Fundarían reinos en tierra extranjera. Llegarían a América casi 500 años antes que Colón. Dejarían una huella indeleble en la historia europea. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hombres y mujeres del norte? Más allá del terror, más allá de la violencia, ¿cómo vivían? ¿En qué creían? ¿Qué los motivaba? Para entenderlo, debemos ir a sus hogares, a los lugares de donde venían, a los fiordos de Noruega, a las islas de Dinamarca, a los lagos de Suecia. Debemos ver cómo era la vida allí, en el extremo norte del mundo, conocido, en una tierra donde el invierno duraba medio año y la oscuridad era tan profunda que parecía que el sol nunca volvería. Parte 2. La granja al borde del mundo imagina una granja vikinga en algún lugar de la costa oeste de Noruega. El año es 850. El lugar está en un fiordo estrecho, donde las montañas caen casi verticalmente hacia el mar. Hay una pequeña franja de tierra relativamente plana entre la montaña y el agua. Aquí generaciones de tu familia han construido su hogar. La casa principal es larga y baja. Sus muros son de madera,
troncos cortados del bosque que cubre las laderas superiores de la montaña. El techo es de turba, hierba y tierra colocadas sobre vigas de madera. Desde afuera, la casa parece casi parte del paisaje, verde y marrón hundiéndose en la tierra. Dentro es oscuro. Hay pocas ventanas porque cada abertura deja entrar el frío. El humo del fuego central llena el espacio. Sale lentamente por agujeros en el techo. Tus ojos aprenden a ver en la penumbra. Aprenden a distinguir formas en el humo y la oscuridad. La casa es una sola habitación larga, quizás 20 metros de punta a punta. A lo largo de las paredes laterales hay bancos de madera cubiertos con pieles. Aquí la familia se sienta durante el día. Aquí duerme por la noche. No hay habitaciones privadas. La privacidad es un concepto que no existe aquí. Todos viven, comen, duermen en el mismo espacio. Los ancianos, los adultos, los niños, incluso algunos de los animales más valiosos en invierno cuando el frío extremo podría matarlos. En el centro de la habitación está el hogar. Una depresión en el suelo de tierra apisonada donde arde el fuego. Es el corazón de la casa. Proporciona calor, luz, un lugar para cocinar. El fuego nunca se deja apagar completamente. Mantenerlo vivo es responsabilidad de las mujeres de la casa. Cada noche antes de dormir, cubren las brasas con ceniza para que ardan lentamente hasta la mañana. Despertar y encontrar el fuego muerto es un mal augurio. Significa empezar de nuevo, conseguir fuego de los vecinos o crearlo con pedernal y yesca, un proceso largo y frustrante. Sobre el fuego cuelga una olla de hierro o de esteatita, una piedra suave que resiste el calor. En ella hierve un estofado. Siempre hay algo hirviendo. Carne si la hay. Pescado más frecuentemente. Cebada, nabos, cebollas, lo que la temporada ofrezca. El estofado se come con pan plano de cebada o centeno, denso y nutritivo. Comes 2 veces al día. Dagverder al final de la mañana cuando has estado despierto y trabajando durante horas. Nattverder por la noche, antes de que oscurezca completamente. La comida es comunal. Todos comen del mismo plato. Se pasa el cuenco. Cada uno toma su porción con los dedos o con una cuchara de madera. Beber es también comunal. El cuerno lleno de cerveza o hidromiel pasa de mano en mano. Beber de un cuerno compartido es un acto de comunidad, de confianza. Bebes con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de armas. El trabajo define tus días. Si eres hombre, tu trabajo cambia con las estaciones. En primavera aras los campos. Los campos aquí son pequeños, luchados contra la piedra y el bosque. Cada metro cuadrado de tierra cultivable es precioso. Aras con un arado de madera tirado por un buey si lo tienes, o lo empujas tú mismo si no. Siembras cebada, centeno, algo de avena. Siembras también lino que tu esposa convertirá en tela. En verano cuidas los cultivos. Cortas el heno en los prados de montaña. El heno es vital. Es lo que mantendrá vivos a los animales durante el largo invierno. Sin suficiente heno, los animales morirán. Y sin animales, tu familia morirá. Así que trabajas desde el amanecer hasta el anochecer en los breves meses de verano, cortando hierba con una guadaña de hierro, dejándola secar al sol, amontonándola, transportándola de vuelta a la granja en cestos o en tu propia espalda. También pescas. El fiordo está lleno de bacalao. Lanzas redes. Usas líneas con anzuelos de hueso o hierro. El pescado que no comes fresco lo secas al aire, colgándolo de bastidores de madera. El bacalao seco, el stockfish, puede durar meses. Es tu seguro contra el hambre. Cazas también. En los bosques hay alces, ciervos, osos. En las montañas, renos. La caza es peligrosa, pero la carne es valiosa. Las pieles también. Las venderás o las usarás para ropa de invierno. Si eres mujer, tu vida no es menos dura. Tu responsabilidad es la casa y todo lo que en ella sucede. Mueles el grano para hacer harina.
Es trabajo agotador. Arrodillada frente a una piedra de moler, empujas otra piedra en círculos, aplastando los granos. Tus brazos duelen, tu espalda duele, pero el trabajo debe hacerse. Cocinas, no solo hervir el estofado, también horneas pan, elaboras queso del exceso de leche en verano, preparas mantequilla, conservas alimentos para el invierno mediante secado, salado, fermentación. Pero tu trabajo más importante es textil. Hilas lana en hilo. Es trabajo que puedes hacer mientras haces otras cosas, mientras charlas, mientras vigilas a los niños. La rueca siempre está contigo. Tus dedos trabajan automáticamente, estirando las fibras de lana, torciéndolas en hilo. Luego tejes. El telar de pesas es un marco vertical donde los hilos de urdimbre cuelgan tensados por pesas de piedra. Pasas la trama de un lado a otro. Poco a poco, centímetro a centímetro, crece la tela. Tejer una pieza de tela lo suficientemente grande para hacer una túnica toma semanas. Pero todos necesitan ropa. La ropa se desgasta. Los niños crecen. Siempre hay que tejer. También tiñes la lana. Usas plantas, líquenes, cortezas. El color que obtienes depende de qué planta uses, de cómo prepares el tinte, de cómo trates la lana después. El azul viene del pastel, el rojo de la raíz de rubia, el amarillo de muchas flores, el negro de corteza de roble. Los colores brillantes son un lujo. Muestran riqueza porque muestran tiempo, habilidad, acceso a materias primas escasas. Los niños ayudan desde pequeños. Un niño de 5 años ya puede llevar agua del arroyo. Una niña de esa edad puede dar de comer a las gallinas. A los 8 o 10, los niños participan en casi todas las tareas, aprendiendo, observando, practicando bajo la supervisión de adultos. No hay escuelas. La educación es práctica, continua, parte de la vida diaria. Las noches de invierno son largas. El sol se pone a media tarde. No se levantará hasta casi mediodía del día siguiente. En el norte más extremo hay semanas en invierno donde el sol no se levanta en absoluto. La oscuridad es total, rota solo por las auroras boreales que danzan en el cielo como espíritus. Durante estas noches interminables, la familia se reúne alrededor del fuego. Reparan herramientas, tallan madera, cuentan historias. Las historias son el entretenimiento, la educación, la conexión con el pasado. El padre cuenta sobre sus viajes, el abuelo cuenta sobre las hazañas de su juventud. Se recitan sagas de héroes antiguos, de dioses y gigantes, de batallas épicas. Algunos de los mejores narradores son skalds, poetas que han memorizado cientos de versos. Recitan en un estilo aliterado, usando metáforas complejas llamadas kennings. El mar es el camino de la ballena. La batalla es la tormenta de espadas. El oro es el fuego del brazo. Escuchar a un buen skald es una experiencia casi hipnótica. Las palabras fluyen con un ritmo que se mete en la sangre. También se juega. Juegos de mesa como Inefatafl, una especie de ajedrez asimétrico. Se juega a los dados, se hacen apuestas. Estas pueden ser pequeñas, un trozo de comida, una taza extra de cerveza, o pueden ser grandes. Hay historias de hombres que apostaron su libertad y terminaron como esclavos. La vida es dura, pero no sin alegría. Hay bodas, nacimientos, festivales. El Yule, el festival de medio invierno, es el más importante. Celebra el solsticio, el momento en que el sol comienza a regresar. Se sacrifica un animal, generalmente un cerdo. Se hace un banquete, se bebe en exceso, se hacen votos para el próximo año. Durante estos festivales se come carne en abundancia. Se saca el hidromiel especial que ha estado fermentando durante meses. Se cantan canciones, se cuentan acertijos, se lucha en concursos amistosos, aunque a veces las peleas se vuelven serias y hay sangre. Pero incluso en los mejores tiempos, la vida está al borde. Una mala cosecha y hay hambruna. Una enfermedad entre los animales y la familia puede no sobrevivir el invierno. Un accidente,
una pierna rota que no sana bien, y un hombre puede quedar inválido, incapaz de trabajar, una carga para la familia. La muerte es una presencia constante. Los niños mueren de enfermedades que sus cuerpos pequeños no pueden combatir. Las mujeres mueren en el parto. Los hombres mueren en accidentes de trabajo, en peleas, en raids. Los ancianos mueren cuando su cuerpo simplemente se cansa de luchar contra ella. Frío. Cuando alguien muere es enterrado o cremado según la costumbre local y el estatus. Un hombre rico puede ser enterrado en un barco con sus armas, sus herramientas, comida para el viaje al más allá. Un hombre pobre en una tumba simple con solo su cuchillo. Pero todos van al otro mundo. Todos esperan ser recibidos por sus ancestros en los salones de los muertos. Es en este contexto de dureza, de vida al límite, donde la cultura vikinga cobra sentido. El valor de la fama, de la reputación, cobra sentido cuando entiendes que la vida puede terminar en cualquier momento. Mejor morir gloriosamente y ser recordado que vivir una vida larga pero olvidable. El atractivo de los raids también cobra sentido. Sí, hay peligro, pero hay también la posibilidad de riqueza, de plata, de esclavos que pueden trabajar tu tierra, de fama que durará generaciones. Para un hombre joven sin tierras propias, sin herencia, un raid exitoso puede ser la diferencia entre pobreza y prosperidad. Así que cuando llega la primavera, cuando el hielo se derrite y los fiordos se abren de nuevo, algunos hombres no se quedan a arar los campos. Se dirigen a la playa, donde espera un barco, donde esperan compañeros con la misma hambre de aventura, de riqueza, de gloria. El barco está listo, las provisiones están cargadas, el tiempo es favorable, se empuja el barco al agua, los remos golpean el agua al unísono, la vela se despliega, el viento la llena, y el barco comienza a deslizarse por el fiordo, hacia el mar abierto, hacia lo desconocido. Hacia la aventura. Parte 3. Dragones de madera sobre olas de plata, el Drakkar, el barco dragón. Fue la llave que abrió el mundo a los vikingos. Sin este barco habrían permanecido en Escandinavia pescadores y granjeros al margen de la historia europea. Con este barco se convirtieron en una fuerza que cambió el destino de naciones. El diseño del Drakkar era el resultado de siglos de evolución. Los escandinavos habían estado construyendo barcos desde tiempos inmemoriales. Habían aprendido por ensayo y error qué funcionaba y qué no, qué forma de casco cortaba mejor las olas, qué tipo de madera era más fuerte pero más flexible, cómo hacer un barco que fuera rápido pero estable, capaz de cruzar océanos pero también de navegar ríos poco profundos. El resultado era una obra maestra. El casco era largo y estrecho, típicamente de 20 a 30 metros de largo, pero solo 4 o 5 de ancho. Esta proporción le daba velocidad. La quilla era pronunciada, lo que permitía al barco cortar a través de las olas en lugar de subir y bajar sobre ellas. Pero el calado era poco profundo. Un Drakkar completamente cargado solo necesitaba 1 metro de profundidad. Esto significaba que podía navegar ríos que ningún barco mediterráneo podía, que podía ser varado en casi cualquier playa. El casco estaba construido con la técnica de clinker, donde las tablas de madera se solapan como las escamas de un pez. Cada tabla está asegurada a la siguiente con clavos de hierro. Este método crea un casco que es flexible. Cuando las olas golpean, el casco se flexiona ligeramente en lugar de romperse. Es como un organismo vivo, respondiendo al mar. La madera más usada era roble para la estructura principal y pino para las tablas superiores. Elegir la madera correcta era un arte. Los constructores de barcos caminaban por los bosques buscando árboles con la forma correcta. Querían troncos naturalmente curvados para las costillas del barco, para la quilla. Usar la curvatura natural de la madera hacía el barco más fuerte que intentar doblar tablas rectas. Cortar la madera también era un proceso específico. No aserraban las tablas, las hendían dividiéndolas a lo largo de las vetas naturales.
Esto creaba tablas más fuertes porque las fibras de madera permanecían intactas. Una vez construido, el casco se impermeabilizaba. Se usaba una mezcla de alquitrán y lana o musgo. Se presionaba en cada junta, en cada grieta. El olor del alquitrán es uno de los olores definitivos de un barco vikingo. Penetrante, resinoso, que se pega a la ropa y al pelo. El mástil era una sola pieza de pino o abeto, elegida de los árboles más altos y rectos del bosque. Elevaba la vela a suficiente altura para capturar vientos más fuertes. La vela misma era de lana tejida. Tejer una vela tomaba meses de trabajo para las mujeres de la comunidad. La vela era generalmente de color natural de la lana, beige o marrón, pero algunas eran teñidas con bandas de colores o patrones para identificar el barco de lejos. La vela era cuadrada, lo que significaba que el barco navegaba mejor con viento de popa o de través. Navegar contra el viento directo era difícil pero no imposible. Los vikingos aprendieron a zigzaguear, a usar las corrientes y las costas para su ventaja. Cuando no había viento o en espacios cerrados como fiordos, se usaban los remos. Había de 15 a 30 pares de remos dependiendo del tamaño del barco. Cada remo era trabajado por un hombre. Remar era trabajo duro. Los músculos de brazos, espalda, piernas, todos se tensaban con cada golpe. Pero también era rítmico, casi meditativo. El chapoteo de los remos en el agua, el crujido de la madera, las respiraciones sincronizadas de los remeros creaban un ritmo hipnótico. A menudo se cantaba mientras se remaba, canciones de trabajo que ayudaban a mantener el ritmo. Canciones sobre viajes pasados, sobre batallas, sobre hermosas mujeres esperando en casa. Las voces de 30 hombres cantando juntos mientras el barco se deslizaba por aguas oscuras debía ser un sonido poderoso. En la proa del barco estaba la cabeza de dragón tallada que daba nombre al dracar. Era más que decoración, era protección. Se creía que la cabeza de dragón asustaba a los espíritus malignos del mar y de la tierra. Cuando se acercaban a su propia costa, la cabeza era removida para no ofender a los espíritus protectores del Cheio, hogar. En la popa había un timonel. El timón vikingo no estaba en la popa central como en barcos posteriores, estaba en el lado derecho de la popa. La palabra para la derecha en nórdico antiguo era stjórnbordi, que dio origen a la palabra inglesa starboard. El timonel controlaba la dirección del barco con una palanca conectada a un gran remo de gobierno. Navegar en un drácar era una experiencia intensa. El barco era abierto. No había cubierta que protegiera de los elementos. Cuando llovía, te mojabas. Cuando hacía frío, lo sentías hasta los huesos. Cuando las olas eran grandes, el agua rompía sobre la borda y tenías que achicar constantemente para evitar que el barco se llenara. Pero también era exhilarante. Cuando el viento era favorable y la vela estaba llena, el barco volaba sobre las olas. La velocidad podía alcanzar 10 o 12 nudos. Para la época era increíblemente rápido. La proa cortaba el agua levantando espuma. El viento rugía. El barco se inclinaba y bailaba sobre las olas como algo vivo. Navegar requería habilidad extraordinaria. Los vikingos no tenían brújulas. No tenían mapas precisos. Navegaban usando el sol y las estrellas. Durante el día observaban la posición del sol. Conocían qué ángulo debía tener en diferentes momentos del día para diferentes latitudes. Por la noche usaban las estrellas, especialmente la estrella polar. Cuando el cielo estaba nublado, que era frecuente en el Atlántico Norte, usaban otros métodos. Observaban el vuelo de las aves. Ciertas aves solo se alejan cierta distancia de tierra. Ver aves marinas específicas te decía qué tan lejos estabas de la costa. Observaban el color del agua. El agua profunda es azul oscuro o negro. El agua sobre bancos de arena es verde. El agua cerca de la costa lleva sedimentos y es más turbia. Sentían las olas. Las olas se comportan diferente en mar abierto que cerca de la costa. Un navegante experimentado podía sentir por el movimiento del barco si estaban cerca de tierra aunque no la viera.
Algunos investigadores creen que usaban piedras solares, cristales especiales que pueden detectar la posición del Sol incluso en días nublados mediante polarización de la luz. Si esto es cierto, era una tecnología sofisticada. También hay evidencia de que usaban animales. Algunas sagas mencionan llevar cuervos en jaulas. Cuando pensaban que estaban cerca de tierra, soltaban un cuervo. El cuervo volaría en círculos ganando altura. Si veía tierra, volaría hacia ella. Los vikingos solo tenían que seguir al cuervo. Si el cuervo volvía al barco, significaba que no había tierra a la vista. Las travesías eran peligrosas. El Atlántico Norte es uno de los mares más tormentosos del mundo. Las tormentas llegaban con poca advertencia. El viento podía cambiar de dirección en minutos. Las olas en el mar abierto podían crecer hasta alturas que amenazaban con volcar el barco. Muchos barcos se perdieron. Simplemente desaparecieron en el mar y nunca se supo qué les sucedió. Quizás una tormenta. Quizás golpearon rocas sumergidas. Quizás el barco simplemente se abrió después de demasiado tiempo en el mar. Las sagas están llenas de referencias a hombres que partieron y nunca volvieron. Pero los que volvían traían historias. Historias de tierras donde el trigo crecía alto sin esfuerzo, donde los monasterios brillaban con oro, donde había riquezas para tomar. Estas historias alimentaban más viajes, más raids, más aventuras, y no solo viajaban para saquear, también comerciaban. Los vikingos fueron grandes comerciantes. Sus barcos mercantes, llamados knarrs, eran más anchos y profundos que los drácars, diseñados para carga más que para velocidad. Estos barcos llevaban pieles, ámbar, marfil de Morsa, esclavos hacia el sur. Volvían con plata, seda, especias, vino, armas. Establecieron rutas comerciales que conectaban Escandinavia con Inglaterra, con el continente, con el Mediterráneo, incluso con el califato abasí en Bagdad. Monedas árabes han sido encontradas en entierros vikingos en Suecia, seda persa en tumbas noruegas. El mundo vikingo estaba más conectado de lo que a menudo se cree, pero los barcos más famosos, los que aparecen en las pesadillas de monjes y campesinos, eran los drácars de guerra, rápidos, mortales, capaces de aparecer de la nada, de descargar guerreros feroces, de desaparecer de nuevo antes de que llegara ayuda. Cuando aparecían en el horizonte, cuando alguien en la costa veía las velas acercándose, cuando las cabezas de dragón se volvían visibles, el grito se levantaba. Vikingos. Y el terror se extendía como fuego. Parte 4. El rugido del hacha y el eco de la fama, el raid, es lo que define a los vikingos en la imaginación popular. Grupos de guerreros barbudos, descendiendo de barcos dragón, hachas levantadas, gritos de guerra rasgando el aire. Es una imagen poderosa y no completamente incorrecta. Pero como todas las imágenes simplificadas, esconde una realidad más compleja. Los raids vikingos variaban enormemente en tamaño y propósito. Algunos eran pequeños, apenas 10 o 20 hombres en un solo barco, atacando granjas aisladas o pequeñas aldeas. Otros eran expediciones masivas, flotas de cientos de barcos llevando miles de guerreros, capaces de asediar ciudades y derrotar ejércitos. El primer tipo de raid, el pequeño y oportunista, era lo más común al principio. Un grupo de hombres de un mismo distrito decidían pasar el verano raiding. Elegían un líder, generalmente quien había raideado antes y sabía dónde ir. Reunían provisiones, armas, embarcaban en un barco. Navegaban hacia las costas de Inglaterra o Francia. Se mantenían cerca de la costa, listos para refugiarse en alguna ensenada si el clima empeoraba. Buscaban objetivos fáciles: un monasterio aislado en una isla, una aldea costera sin defensas, un barco mercante que podían interceptar. Atacaban al amanecer si era posible. La luz, temprana de la mañana, cuando la gente todavía está medio dormida. Llegaban en silencio, o tan silencio como podían mantener. Luego, al estar cerca, levantaban sus gritos de guerra. El ruido era intencional, diseñado para aterrorizar.
gritos guturales en nórdico antiguo, el entrechoque de armas contra escudos, todo para crear pánico. El pánico era su aliado. Gente asustada no lucha efectivamente. Huyen, se esconden, se rinden. Los vikingos usaban el terror como un arma táctica. Mataban si encontraban resistencia. Pero el asesinato masivo no era generalmente el objetivo. Muertos no podían darles información sobre dónde escondían sus tesoros. Muertos no podían ser vendidos como esclavos. Muertos no podían pagar rescate. Tomaban lo que podían cargar, oro y plata primero. Objetos de iglesias eran particularmente valiosos, cálices, relicarios, cruces, todos de metales preciosos. También tomaban textiles finos, herramientas de metal, armas, comida. Capturaban personas. Hombres jóvenes y fuertes para vender como esclavos, mujeres jóvenes también, niños a veces. Los esclavos eran una mercancía valiosa. Había mercados de esclavos en Escandinavia, en Dublín, en otros lugares donde podían venderlos. Luego volvían a sus barcos y partían. La operación entera podía tomar menos de 1 hora. Para cuando llegaba ayuda, los vikingos ya habían desaparecido en el mar. Al final del verano volvían a casa. Dividían el botín según acuerdos previos. El líder tomaba la porción mayor, los demás según su rango y sus hazañas en el raid. Un hombre que había luchado bien, que había sido primero en atacar, que había matado enemigos, recibía más. Un hombre que había sido cobarde podía recibir menos o ser avergonzado públicamente. Con su parte del botín, un vikingo podía mejorar su estatus. Podía comprar tierra. Podía pagar una dote más grande para casarse con una mujer de mejor familia. Podía comprar mejores armas, un escudo decorado, una espada de calidad. Estas cosas importaban, anunciaban que eras un hombre de medios, un hombre que había tenido éxito. Las historias de sus hazañas también importaban. Cuando volvía al festín del Jarl, cuando bebía con otros hombres, se contaban las historias. ¿Cómo había luchado? ¿A cuántos había matado? ¿Qué tesoros había ganado? Un buen skald podía convertir tus hazañas en versos que serían recordados. Esto era la fama. La fama era inmortalidad, porque tu cuerpo moriría, eso era seguro. Pero si tu nombre era recordado en canciones, vivías para siempre. A medida que los raids continuaron, se volvieron más organizados, más ambiciosos. En lugar de atacar aldeas costeras y huir, los vikingos comenzaron a establecer campamentos base en islas o en estuarios de ríos. Desde estos campamentos podían lanzar raids repetidos en una región. Podían pasar el invierno en territorio extranjero en lugar de volver a casa. En Inglaterra, esto llevó a la creación del gran ejército pagano en 865. No era un raid, era una invasión. Una coalición de varios señores vikingos daneses y noruegos trajeron una flota masiva. Algunos cronistas dicen que eran cientos de barcos. Las cifras son probablemente exageradas, pero era definitivamente el ejército vikingo más grande que había llegado a Inglaterra. Su objetivo no era solo saquear, era conquistar. Querían tierra, querían establecerse, querían crear reinos en Inglaterra, y lo lograron. Durante las siguientes décadas conquistaron gran parte de Inglaterra. Establecieron el Danelaw, un territorio donde la ley danesa regía en lugar de la ley anglosajona. Fundaron ciudades. York se convirtió en Jorvik, una ciudad vikinga próspera. Dublín, en Irlanda, también se convirtió en un centro vikingo. Estos asentamientos cambiaron la naturaleza de la presencia vikinga. Ya no eran solo raiders que llegaban en verano y se iban. Eran colonos. Traían a sus familias, cultivaban la tierra, comerciaban. Se casaban con mujeres locales. Sus hijos eran mitad vikingos, mitad nativos. En Francia, un grupo de vikingos liderado por Rollo negoció con el rey Carlos el Simple en 911. Carlos le ofreció a Rollo un territorio en el norte de Francia a cambio de que dejara de raidear. Rollo aceptó.
Este territorio se convirtió en Normandía, tierra de los normandos, los hombres del norte. Los descendientes de estos vikingos eventualmente conquistarían Inglaterra en 1066. Mientras tanto, otros vikingos miraban en diferentes direcciones. Los suecos miraban al este. Remontaron los ríos de lo que hoy es Rusia, el Volga, el Dnieper. Establecieron rutas comerciales hasta el Mar Negro y el Mar Caspio. Comerciaban con Bizancio. Comerciaban con el Califato Abasí. Estos vikingos orientales se llamaban a sí mismos Rus, probablemente derivado de una palabra que significaba remeros. Este nombre eventualmente se aplicó a toda la región. Rusia debe su nombre a estos vikingos suecos. Fundaron ciudades, Novgorod, Kiev. Se convirtieron en la aristocracia gobernante de estos lugares. Con el tiempo se eslavizaron, adoptando la lengua y muchas costumbres locales, pero su origen escandinavo dejó una marca. Los vikingos noruegos, mientras tanto, miraban al oeste, más allá de Inglaterra, más allá de Escocia, hacia el océano abierto. Descubrieron las islas Feroe, deshabitadas excepto por algunas ovejas dejadas por monjes irlandeses anteriores. Colonizaron las islas. Hoy en día, Feroe aún habla una lengua nórdica y tiene una cultura distintivamente escandinava. Luego, alrededor del 870, un barco fue arrastrado por una tormenta hasta una isla enorme en el Atlántico Norte. Una isla de volcanes y glaciares, de aguas termales y campos de lava. Una isla que llamaron Island, tierra de hielo. Islandia. Islandia era perfecta para los colonos que huían de la creciente autoridad de los reyes en Noruega. Era tierra virgen, sin habitantes previos, sin rey. Cada hombre que llegaba podía reclamar tanta tierra como pudiera rodear con fuego en un día. Podía ser su propio señor. Durante las siguientes décadas, miles emigraron a Islandia. Establecieron granjas, crearon el Althing, una asamblea general donde se resolvían disputas y se hacían leyes. Islandia se convirtió en una república de granjeros libres, sin rey, sin aristocracia hereditaria. Era único en la Europa medieval. En Islandia, la tradición oral floreció. Las largas noches de invierno se llenaban con recitación de sagas. Estas sagas, eventualmente escritas después de la cristianización, son nuestra fuente principal para conocer la cultura vikinga. Hablan de viajes, de luchas familiares, de venganzas que duraban generaciones, de héroes trágicos que enfrentaban su destino con valor. Desde Islandia, los vikingos fueron aún más lejos. Eric el Rojo, desterrado de Islandia por asesinato, navegó hacia el oeste y descubrió una tierra aún más grande. Para atraer colonos, la llamó Greenland, tierra verde, aunque en realidad era principalmente hielo. El marketing funcional no es invento moderno. Algunos colonos lo siguieron. Establecieron asentamientos en las zonas costeras relativamente hospitalarias del sur de Groenlandia. Criaban ovejas y cabras, cazaban focas, comerciaban marfil de Morsa con Europa. Y desde Groenlandia, alrededor del año 1000, Leif Erikson navegó aún más al oeste. Alcanzó la costa de América del Norte. La llamó Vinland, tierra de vino, por las bayas que encontró allí. Estableció un asentamiento temporal. Los arqueólogos han encontrado evidencia de presencia vikinga en Lance Oxmeadows, en Terranova. No duraron mucho. El pequeño asentamiento fue abandonado después de unos pocos años. Los nativos americanos, que los vikingos llamaban Skrellings, eran numerosos y hostiles. La distancia de Groenlandia era grande. El asentamiento no valía el esfuerzo de mantenerlo. Pero habían llegado, 500 años antes que Colón. Los vikingos fueron los primeros europeos en pisar América. Esta expansión, en todas direcciones, en menos de 2 siglos, es asombrosa. Desde las costas de Escandinavia hasta el Mediterráneo, desde Groenlandia hasta el Mar Caspio. Los vikingos dejaron su huella en un área geográfica inmensa. Pero el tiempo de los raids grandes estaba terminando. Europa estaba aprendiendo a defenderse.
se construían mejores fortificaciones, se organizaban ejércitos más efectivos, los reyes se estaban centralizando. Ya no era tan fácil aparecer, saquear y desaparecer. Y en Escandinavia misma el cambio estaba llegando. Reyes cristianos estaban consolidando su poder. Estaban construyendo iglesias donde antes había templos paganos. Estaban prohibiendo los raids. El mundo vikingo estaba transformándose. Pero antes de ver su fin debemos entender mejor qué los hacía únicos. ¿Qué creían? ¿Cómo vivían cuando no estaban raiding? ¿Qué valores tenían? Debemos conocer sus dioses, sus códigos de honor, sus sueños de gloria eterna. Parte 5. Los dioses del trueno y el lobo del fin del mundo. Para entender a los vikingos, debemos entender su religión, porque en el mundo nórdico lo religioso no estaba separado de lo cotidiano. Los dioses no vivían solo en templos, vivían en los bosques, en las montañas, en las tormentas, estaban presentes en cada aspecto de la vida. Los dioses nórdicos no eran como el dios cristiano, no eran omnipotentes, no eran eternos, podían ser heridos, podían morir. De hecho, sabían que morirían. El Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, el fin del mundo era inevitable. Estaba profetizado. Vendría un día cuando los gigantes se levantarían, cuando el lobo Fenrir se liberaría de sus cadenas, cuando Surtur incendiaría el mundo. En esa batalla final los dioses morirían, pero hasta entonces luchaban. Mantenían el orden contra el caos, protegían a la humanidad, y a cambio esperaban honor, esperaban sacrificios, esperaban que los guerreros murieran valientemente para poder unírseles en el Valhalla. En la cúspide del panteón estaba Odín, el padre de todos. Odín era un dios complejo, dios de la guerra, pero también de la poesía, de la sabiduría, pero también del engaño. Había sacrificado uno de sus ojos para beber del pozo de la sabiduría. Se había colgado del árbol del mundo, Yggdrasil, atravesado por su propia lanza, durante 9 noches para obtener el conocimiento de las runas. Odín no era un dios bondadoso, era impredecible, traicionero. Favorecía a algunos guerreros para luego abandonarlos en batalla, porque su propósito no era proteger a individuos. Su propósito era reunir los mejores guerreros en el Valhalla para la batalla final del Ragnarok. Cuando un guerrero moría en batalla, las valquirias, las elegidas de los muertos, descendían. Eran mujeres guerreras sobrenaturales que servían a Odín. Elegían quién moriría y quién viviría. Los elegidos, los Einherjar, eran llevados al Valhalla. El Valhalla, el Salón de los Caídos, era el paraíso vikingo. Un enorme salón con 640 puertas. Su techo era de escudos. Sus vigas eran lanzas. Allí los guerreros muertos luchaban durante el día, en combates que recreaban las mejores batallas. Aquellos que morían en estas peleas se levantaban de nuevo al atardecer, completamente curados. Por la noche festejaban. Bebían hidromiel de las ubres de la cabra Heidrún, comían la carne del jabalí Serimnir, que era sacrificado cada día y volvía a la vida cada noche. Las valquirias servían la bebida, los skalds recitaban poesía. Era una eternidad de lo que un vikingo consideraba placer perfecto. Luchar, beber, contar historias, repetir sin fin. Pero no todos los muertos iban al Valhalla. Solo los que morían en batalla, los que morían de enfermedad, de vejez, en accidentes, iban a Helheim, el reino de Hel, hija de Loki. Helheim no era exactamente el infierno cristiano. No era un lugar de tortura, era simplemente sombrío, frío, aburrido, una existencia pálida y sin alegría. Por eso morir en batalla era glorioso. Era el único camino seguro al Valhalla. Esto explica muchas historias de guerreros vikingos viejos que, sintiendo que la muerte se acercaba, pedían que les dieran una espada. Para morir con un arma en la mano era morir en batalla, incluso si no había enemigo. Era suficiente para Odín. Thor, el hijo de Odín, era quizás el más amado de los dioses.
dios del trueno, de la fuerza, protector de la humanidad. Mientras Odín era complejo y traicionero, Thor era directo, fuerte, confiable. Luchaba contra los gigantes, los enemigos del orden. Su martillo, Mjolnir, nunca fallaba. Cuando lo lanzaba, siempre golpeaba su objetivo y volvía a su mano. El trueno era el sonido del carro de Thor rodando por el cielo. El relámpago era Mjolnir golpeando. Cuando había tormenta, Thor estaba luchando contra gigantes. Las tormentas eran frecuentes en Escandinavia. Thor estaba ocupado. Los vikingos usaban símbolos de Mjolnir como amuletos, pequeños martillos de plata o bronce que colgaban del cuello. Protegían contra el mal. Bendecían matrimonios. Eran el equivalente pagano de la cruz cristiana. Frey y Freya eran hermanos, dioses Vanir adoptados por los Æsir. Frey era dios de la fertilidad, de la cosecha, de la prosperidad. Freya era diosa del amor, de la belleza, pero también de la guerra. La mitad de los guerreros caídos iban a su salón, Folkvangr, en lugar del Valhalla. Freya viajaba en un carro tirado por gatos. Poseía un collar mágico, Brisingamen. Era la más hermosa de las diosas. Las sagas la describen como sexual, poderosa, independiente. Muy diferente de cómo el cristianismo medieval representaba a las mujeres ideales. Loki era el embaucador, ni completamente dios ni completamente gigante. Causante de problemas, pero también solucionador de problemas. Sus travesuras causaban dolor a los dioses, pero su astucia los salvaba cuando estaban en peligro. Era el padre del lobo Fenrir, de la serpiente del mundo Jormungandr y de Hel. Eventualmente, Loki traicionaría completamente a los dioses. Causaría la muerte de Balder, el más amado de los dioses, hijo de Odín. Por esto sería encadenado a una roca con veneno de serpiente goteando sobre su rostro. Su esposa, Sigyn, sostenía un cuenco para recoger el veneno. Pero cuando el cuenco se llenaba y ella debía vaciarlo, algunas gotas caían sobre Loki. Su retorcerse de dolor causaba los terremotos. En el Ragnarok, Loki se liberaría. Lideraría a los gigantes y a los muertos de Helheim en batalla contra los dioses. Sería una batalla apocalíptica. Odín sería devorado por Fenrir. Thor mataría a Jormungandr, pero moriría por su veneno. El mundo ardería, se hundiría en el océano. Pero no sería el fin absoluto. De las aguas emergería un mundo nuevo. Algunos dioses sobrevivirían. Balder resurgiría de Helheim. Una pareja humana, Lif y Liftrasir, sobreviviría escondida en el árbol del mundo. Repoblarían la tierra. El ciclo comenzaría de nuevo. Esta cosmología, este sentido de que incluso los dioses estaban sujetos al destino, que todo, incluso el mundo mismo, era temporal, influía profundamente en la mentalidad vikinga. Si incluso los dioses morirían, ¿qué esperanza tenía un mortal de vivir para siempre? Ninguna. Pero podías lograr fama. Podías hacer que tu nombre fuera recordado. Eso era lo único que duraba. El culto a estos dioses no era centralizado. No había una iglesia nórdica. No había una clase sacerdotal profesional. Los rituales eran locales, realizados por el jarl o por ancianos de la comunidad. Había lugares sagrados, bosques donde ciertos árboles eran venerados, manantiales donde se hacían ofrendas, formaciones rocosas inusuales donde se creía que vivían espíritus. Los templos, cuando existían, eran edificios de madera donde se guardaban ídolos de los dioses. El Blot era el ritual más importante. Un sacrificio. Se sacrificaban animales, generalmente caballos, a veces bueyes. En ocasiones muy raras, según algunas fuentes controvertidas, humanos. El animal era sacrificado ritualmente. Su sangre se recogía y se rociaba sobre los participantes y sobre el ídolo del dios. La carne se cocinaba y se comía en un festín comunal. Era un acto de comunión con lo divino. Había también adivinación. Volvas, mujeres sabias que practicaban Seidr, una forma de magia. Entraban en trance. Podían ver el futuro.
Podían comunicarse con los muertos. Las volvas eran respetadas y temidas. Se las llamaba para festivales importantes donde predecirían qué traería el próximo año. Las runas también se usaban para magia. No eran solo un alfabeto. Cada runa tenía significado místico. Poder. Tallar runas en una espada podía hacerla más fuerte. Tallarlas en una piedra podía proteger a los viajeros. Un maestro de runas podía usar su conocimiento para maldecir enemigos o bendecir amigos. Cuando el cristianismo comenzó a llegar a Escandinavia alrededor del año 1000, no fue aceptado fácilmente. Para muchos vikingos, abandonar a los viejos dioses era traición. Los viejos dioses habían traído victoria, habían protegido sus antepasados. ¿Por qué cambiar? Pero los reyes vieron ventajas en el cristianismo. Les daba conexión con el resto de Europa. Les daba legitimidad. El cristianismo predicaba obediencia al rey, que el poder venía de Dios. Eso era útil para reyes que intentaban centralizar el control. Así que los reyes presionaron. Olaf Tryggvason en Noruega, Olaf Haraldsson después de él, usaron violencia para cristianizar. Destruyeron templos, ejecutaron a quienes rechazaban bautizarse, amenazaron con quemar granjas. La resistencia fue fuerte pero desorganizada. Sin una estructura religiosa centralizada, la fe nórdica no podía coordinarse. Lentamente, pueblo por pueblo, familia por familia, Escandinavia se cristianizó. Pero la conversión fue superficial durante generaciones. La gente se bautizaba, pero seguía haciendo ofrendas a los viejos dioses en secreto. Celebraban festivales cristianos, pero los llenaban con prácticas paganas. Adoraban a Cristo, pero también llevaban martillos de Thor. Este sincretismo duró siglos. Incluso después de que Escandinavia fuera nominalmente cristiana, la mentalidad vikinga persistió. El valor del honor, de la fama, de morir valientemente. La idea de que el destino era inevitable, pero que cómo lo enfrentabas definía quién eras. Estas ideas no desaparecieron con los viejos dioses, se incorporaron en la nueva fe. Hoy, en Islandia, hay un resurgimiento de la fe nórdica antigua. El Asatru, literalmente fe en los Esir, es reconocido oficialmente. Hay templos nuevos dedicados a Thor y Odín. Personas están reclamando las viejas creencias, no porque rechacen la modernidad, sino porque sienten que estas creencias hablan de algo profundo en su identidad. Los dioses nórdicos nunca murieron completamente. Siguen vivos en los días de la semana. Tuesday es el día de Tyr, Wednesday de Odín, Wotan, Thursday de Thor, Friday de Freya. Siguen vivos en nombres de lugares por toda Escandinavia y las áreas que los vikingos colonizaron. Siguen vivos en el arte, en la literatura, en la cultura popular moderna. Thor es un superhéroe. Las valquirias aparecen en óperas. Yggdrasil inspira fantasía. La fascinación con los dioses nórdicos es más fuerte ahora que en cualquier momento desde la cristianización. Porque estos dioses, imperfectos, destinados a morir, luchando valientemente contra un destino que saben que no pueden cambiar, resuenan. Hay algo profundamente humano en ellos. No son santos distantes. Son fuertes, pero falibles. Sabios, pero capaces de errores, exactamente como los humanos que los adoraban. Parte 6. Acero, sangre y el código del honor. Una espada vikinga era más que un arma. Era una compañera, una heredera de fama. Muchas espadas tenían nombres: Legbitter, mordepiernas, Skullcleaver, partete-cráneos. Ser propietario de una buena espada era señal de estatus. Las mejores espadas eran pasadas de padre a hijo durante generaciones. Fabricar una espada de calidad tomaba semanas de trabajo para un herrero experto. El hierro era calentado y martillado repetidamente. Se doblaba sobre sí mismo, se martillaba de nuevo. Este proceso, repetido docenas de veces, creaba capas en el metal. Estas capas hacían la espada flexible pero fuerte. Podía doblarse bajo presión sin romperse. Las mejores espadas tenían patrones visibles en el acero,
diseños ondulados que parecían serpientes. Se creaban incrustando alambres de hierro de diferente composición, luego torciéndolos y martillándolos juntos. El resultado era hermoso y funcional. La empuñadura se decoraba, alambre de plata o bronce envuelto alrededor del mango. El pomo, la pieza en el extremo de la empuñadura, podía ser elaboradamente tallado o incrustado con piedras. Algunas espadas tenían inscripciones rúnicas a lo largo de la hoja, pidiendo victoria, maldiciendo enemigos, invocando a los dioses. Pero las espadas eran caras, muy caras. No todo guerrero podía permitirse una. Muchos luchaban con hachas. El hacha de guerra vikinga era un arma formidable. Un mango largo, a veces tan largo como 1 metro. Una cabeza de hierro con un filo ancho. En manos expertas podía partir escudos, cortar a través de armadura de cuero o malla. El hacha tenía ventajas sobre la espada. Era más barata de fabricar. Podía usarse como herramienta además de arma. Y tenía alcance. Un guerrero con hacha podía golpear desde más lejos que uno con espada. La lanza era quizás el arma más común, más barata aún que el hacha. Una punta de hierro en un asta de madera, simple pero efectiva. Las lanzas podían usarse para empujar en combate cercano o para arrojar. Un guerrero típicamente llevaba varias lanzas. Arrojaba las más ligeras al comienzo de la batalla. Mantenía una más pesada para luchar cuerpo a cuerpo. El escudo era esencial. Circular, típicamente de 1 metro de diámetro. Hecho de tablas de madera, a menudo tilo porque era ligero pero resistente. Las tablas estaban pegadas o clavadas juntas. En el centro había un hueco donde encajaba el puño. Este hueco estaba protegido por un saliente de hierro, el humbo. El escudo se reforzaba con cuero alrededor del borde. Se pintaba generalmente en colores brillantes: rojo, amarillo, negro, blanco. Algunos tenían diseños. La mayoría eran simples. El escudo no era solo defensa, era también arma. Podía usarse para golpear, para empujar, para desarmar. En batalla, los escudos se juntaban para formar el Skjaldborg, el muro de escudos. Los guerreros se paraban hombro con hombro, escudos superpuestos, formando una barrera. Las lanzas sobresalían entre los escudos. Era una formación defensiva formidable. Romper un muro de escudos requería coraje extremo. Tenías que acercarte a lanzas que buscaban tu pecho. Tenías que empujar contra el peso de múltiples hombres. Algunas batallas se decidían por cuál muro de escudo se rompía primero. La armadura variaba según la riqueza. Los hombres ricos usaban cota de malla, miles de anillos de hierro entrelazados formando una camisa flexible. Protegía bien contra cortes, pero era cara de fabricar y pesada. Los hombres más pobres usaban túnicas acolchadas de lana o cuero. No ofrecían mucha protección, pero era mejor que nada. Algunos guerreros usaban cascos. El casco vikingo típico era de hierro, redondeado, a veces con protección nasal. Contrario a la imagen popular, no tenían cuernos. Esa es una invención moderna. Los cuernos habrían sido imprácticos en combate, dando al enemigo algo que agarrar. Así armados, así protegidos, los vikingos luchaban. Pero, ¿cómo luchaban? La batalla vikinga no era el caos desorganizado que a veces se imagina. Había táctica, había estrategia, había códigos de conducta. Antes de la batalla, los líderes se reunían. A veces negociaban, ofrecían términos. Muchas batallas se evitaban mediante negociación. Un lado reconocía que perdería y cedía sin luchar. Esto no era cobardía, era pragmatismo. ¿Por qué morir innecesariamente? Pero si la negociación fallaba, la batalla era inevitable. Los ejércitos se formaban. Los líderes daban discursos. Recordaban a los hombres por qué luchaban. Prometían recompensas. Invocaban a los dioses. Algunos guerreros entraban en un estado especial antes de la batalla. Los berserkers. La palabra probablemente significa camisa de oso. Estos guerreros luchaban en trance, aullaban, se mordían los escudos,
No sentían dolor, no sentían miedo. Luchaban con furia salvaje. Cómo entraban en este estado es debatido. Algunos historiadores creen que usaban drogas, quizás hongos alucinógenos. Otros creen que era puramente psicológico, un trance autoinducido. Cualquiera fuera la causa, los berserkers eran aterradores. En batalla eran imparables, fuera de batalla eran peligrosos. Muchas sagas hablan de berserkers que mataban accidentalmente a compañeros en su furia. La batalla comenzaba a menudo con intercambio de proyectiles. Se arrojaban lanzas, se lanzaban piedras con ondas, se disparaban flechas. Esto causaba algunas bajas, pero principalmente desgastaba la moral. Luego venía el choque. Los muros de escudos se encontraban. El ruido debía ser ensordecedor. Madera contra madera, hierro contra hierro, gritos de hombres, el olor de sudor, sangre, miedo, empujaban. Cada lado intentaba hacer retroceder al otro. En el muro de escudos, la fuerza colectiva importaba más que la habilidad individual. El hombre detrás empujaba al que estaba delante. Todos empujaban juntos. Pero había momentos para el heroísmo individual. Un guerrero especialmente valiente podía romper la línea enemiga. Podía crear un hueco. Sus compañeros se precipitaban detrás. Si tenían éxito, el muro de escudos enemigo se rompía. La batalla se convertía en combate individual. Ese era el momento más peligroso, y el momento donde los grandes guerreros hacían su fama. Las batallas no duraban mucho. No como en las películas, minutos, quizás una hora. El combate cuerpo a cuerpo es exhausting. Los hombres se cansaban rápidamente. Cuando un lado comenzaba a retroceder, la retirada se convertía rápidamente en derrota. Los hombres corrían, los perseguían. Muchos morían por la espalda mientras huían. Después de la batalla, los ganadores saqueaban el campo. Tomaban armas, armadura de los muertos. Recogían a sus propios heridos. Los muertos enemigos quedaban donde caían para que los cuervos y lobos los devoraran. Los propios muertos se trataban con más respeto. Se los llevaba, se los lavaba, se los enterraba o cremaba con honor. Pero no todas las luchas vikingas eran batallas masivas. También había duelos formales, el Holmgang, literalmente ir a la isla. 2. Hombres con un desacuerdo podían resolverlo mediante combate singular. Se establecían reglas, un área marcada, generalmente usando capas en el suelo. Los combatientes no podían salir del área. Cada uno tenía 3 escudos. Cuando un escudo se rompía, podía reemplazarlo. Después de 3 escudos, luchaba sin escudo. El duelo terminaba cuando uno moría o cuando había primera sangre, dependiendo de los términos acordados. El Holmgang era una forma de resolver disputas sin involucrar clanes enteros en vendetas sangrientas. Porque la venganza era central en la ética vikinga. Si alguien mataba a tu pariente, tenías obligación de vengarlo. No hacerlo era deshonra. Pero la venganza llevaba a contravenganza. Llevaba a feudos sangrientos que podían durar generaciones. Las sagas están llenas de estas historias. Clan contra clan. Muertes que exigen venganza. Venganzas que exigen más venganza. Ciclos que solo terminan cuando un lado es completamente destruido o cuando se negocia un acuerdo. Un Wergild, precio de sangre, donde el clan culpable paga compensación al clan de la víctima. El honor era todo. Tu reputación era más valiosa que tu vida. Un hombre sin honor era nada. Era mejor morir que ser llamado cobarde. Las sagas celebran a guerreros que eligieron muerte segura sobre vivir con deshonra. Pero el honor no era solo sobre violencia, era también sobre mantener tu palabra, sobre ser generoso con invitados, sobre proteger a quienes buscaban tu protección, sobre ser leal a tu Señor y a tus compañeros. La lealtad al Señor era especialmente importante. Un Señor proveía, daba regalos, armas, joyas, tierra a sus seguidores. A cambio, estos le debían servicio. Debían luchar por él. Debían morir por él si era necesario.
Hay historias famosas de guerreros que eligieron morir con su señor aunque pudieran haber escapado. En la batalla de Maldon en 991, cuando el señor inglés Byrhtnoth fue matado por raiders vikingos, sus hombres pudieron haber huido. En cambio, formaron un círculo alrededor de su cuerpo y lucharon hasta la muerte. Un poema antiguo preserva sus palabras. Pensamientos serán más duros, corazones más bravos, coraje mayor, mientras nuestra fuerza disminuye. Esa mentalidad, enfrentar la derrota inevitable con coraje, es muy vikinga. El destino era inevitable. El Ragnarok vendría, los dioses morirían, todo terminaba. Pero cómo enfrentabas el fin definía quién eras. Ese era el único libre albedrío que tenías, la calidad de tu valor frente a la muerte. Parte 7. Comerciantes, artesanos y la vida más allá del hacha. Cuando pensamos en vikingos, pensamos en guerreros. Pero la mayoría de los vikingos no eran guerreros de tiempo completo. Eran granjeros que raideaban en verano. Eran comerciantes que podían luchar si era necesario. Eran artesanos, pescadores, familias. Las ciudades comerciales vikingas eran centros de actividad económica sofisticada. Hedeby en Dinamarca, Birka en Suecia, Kaupang en Noruega. Estas ciudades conectaban Escandinavia con el resto del mundo. En los mercados de estas ciudades podías encontrar mercancías de lugares increíblemente distantes. Seda de China, especias de Oriente Medio, ámbar del Báltico, pieles de Rusia, plata del Califato Abasí, esclavos de toda Europa. Era un comercio verdaderamente internacional. Los comerciantes vikingos eran aventureros por derecho propio. Viajaban distancias enormes. Enfrentaban peligros en tierra y mar, bandidos, tormentas, reyes que exigían peajes exorbitantes. Pero los beneficios podían ser enormes. Un comerciante exitoso podía volverse rico, podía comprar tierra, podía convertirse en persona de influencia. Algunos de los vikingos más ricos no eran guerreros sino comerciantes. Las mercancías se transportaban en knarrs, los barcos mercantes, más anchos y profundos que los drácars, diseñados para carga. Un knarr podía llevar varias toneladas de mercancías. Eran más lentos que los barcos de guerra, pero más estables, más seguros para viajes largos. El comercio vikingo no usaba moneda propia inicialmente. Comerciaban por trueque o usaban plata por peso. No importaba si la plata era en forma de monedas, de joyas o de barras. Lo que importaba era el peso. Los comerciantes llevaban pequeñas balanzas, cortaban pedazos de plata para hacer el peso correcto. Esto se llamaba plata de jack. Eventualmente algunos líderes vikingos comenzaron a acuñar monedas, pero incluso entonces las monedas a menudo se cortaban o se fundían. El valor estaba en la plata, no en la moneda como objeto. Los artesanos vikingos eran altamente cualificados. Los herreros no solo hacían armas, hacían herramientas, cuchillos, agujas, clavos, todo lo que requería metal. Un buen herrero era esencial para una comunidad. Los orfebres trabajaban oro y plata. Creaban joyas de diseños intrincados, brazaletes, anillos, broches. El estilo vikingo era distintivo, patrones entrelazados, animales estilizados, dragones, lobos, serpientes, enroscados en diseños complejos. Estas joyas no eran solo adorno, eran riqueza portátil. En una sociedad sin bancos, tus joyas eran tu cuenta de ahorros. Podías venderlas o fundirlas cuando necesitaras dinero. Eran también símbolos de estatus. Un brazalete de plata anunciaba que eras persona de medios. Los carpinteros construían casas, barcos, herramientas. El trabajo en madera era central en la vida vikinga. Todo estaba hecho de madera. Cuencos, muebles, incluso algunos caminos en áreas pantanosas eran de madera. Los talladores creaban arte en madera. Postes tallados con diseños intrincados, cabezas de animales, rostros humanos, patrones geométricos. Muchos de estos se han perdido porque la madera se descompone.
Pero los que sobreviven en condiciones especiales, como en barcos hundidos o en turberas, muestran la habilidad de los talladores. Las mujeres eran artesanas también. Además de tejer, hacían cerámica, elaboraban mantequilla y queso, preparaban cuero, cosían ropa. Estas habilidades eran esenciales. Una mujer que no pudiera tejer sería una esposa pobre. Pero las mujeres vikingas tenían más derechos que las mujeres en muchas sociedades contemporáneas. Podían poseer propiedad, podían divorciarse. Si un matrimonio terminaba, cada uno tomaba lo que había traído a la unión. La mujer recuperaba su dote. No quedaba desamparada. Las mujeres dirigían la granja cuando los hombres estaban en raids, tomaban decisiones económicas, administraban esclavos. Algunas mujeres eran comerciantes. Hay registros de mujeres viajando con mercancías, negociando acuerdos. Algunas mujeres eran guerreras. Esto es controvertido entre historiadores. Hay referencias en las sagas a mujeres escudo, guerreras que luchaban junto a los hombres. Durante mucho tiempo se asumió que eran míticas. Pero hallazgos arqueológicos recientes han encontrado tumbas de guerreros con armas que, al analizar el esqueleto, resultan ser mujeres. El caso más famoso es la tumba de Birka, una tumba de alto estatus con espada, hacha, lanzas, flechas, 2 escudos, 2 caballos, el equipo completo de un guerrero de élite. Durante décadas se asumió que era un hombre. Luego, el análisis de ADN mostró que el esqueleto era de una mujer. ¿Significa esto que las mujeres guerreras eran comunes? Probablemente no. Pero significa que existían, que algunas mujeres elegían o eran obligadas por circunstancias a tomar armas. La familia era la unidad social básica, no la familia nuclear moderna, sino la familia extendida. Abuelos, padres, hijos, tíos, primos, todos viviendo juntos o en granjas cercanas, todos trabajando la tierra comunal. El matrimonio era un acuerdo económico tanto como romántico. Se negociaba entre familias. Se discutía la dote que la familia de la novia proporcionaría. Se discutía qué tierras y bienes cada parte traería a la unión. Pero había espacio para elección. Una mujer no podía ser forzada a casarse contra su voluntad, al menos no legalmente. En práctica, la presión familiar podía ser intensa. Pero hay historias de mujeres que rechazaron pretendientes, incluso pretendientes poderosos, y su decisión fue respetada. El matrimonio se celebraba con un festín. Se bebía mucho. Se comía. Se intercambiaban regalos. El momento más importante era cuando el novio daba a la novia la espada de sus ancestros. Simbolizaba que ella ahora era parte de su familia, guardiana de su herencia. Los niños eran valiosos, eran el futuro. Pero la vida de los niños era difícil. Muchos morían jóvenes. Las que sobrevivían comenzaban a trabajar desde temprano. Jugaban, sí. Hay hallazgos arqueológicos de juguetes, pequeñas espadas de madera, muñecas, juegos de mesa, pero el juego a menudo imitaba el trabajo. Los niños jugaban a ser guerreros, a navegar, a comerciar, practicando para sus vidas futuras. La esclavitud era parte de la sociedad vikinga. Los esclavos, thralls, eran la clase más baja. No tenían derechos. Eran propiedad. Podían ser comprados, vendidos, golpeados, matados. Muchos esclavos eran cautivos de raids. Otros nacían en esclavitud, hijos de esclavos. La vida de un esclavo era dura. Hacían el trabajo más pesado. Vivían en las peores condiciones, comían las sobras, pero no era una condición necesariamente permanente. Un esclavo podía comprar su libertad si ahorraba suficiente, o su dueño podía liberarlo como recompensa por servicio leal. Algunos esclavos liberados se volvían prósperos. La sociedad vikinga no era igualitaria. Había clases definidas. En la cima estaban los jarls, los nobles. Poseían la mayor parte de la tierra. Comandaban guerreros. Tenían voz en las cosas, las asambleas donde se hacían leyes y se resolvían disputas. En el medio estaban los carls, los hombres libres, granjeros, comerciantes, artesanos.
Poseían tierra o tenían su profesión. Eran la mayoría de la sociedad. Tenían derechos legales, podían hablar en el Thing, podían llevar armas. En la base estaban los thralls, sin derechos, sin voz, invisibles legalmente, pero había movilidad. Un carl exitoso podía elevarse. Un jarl que perdía su riqueza podía caer. La sociedad vikinga valoraba el logro. Un hombre que volvía rico de raids o comercio ganaba respeto sin importar su nacimiento. El Thing era el corazón de la comunidad política. Una asamblea de hombres libres. Se reunían regularmente, a menudo anualmente. Resolvían disputas, hacían leyes, elegían o confirmaban líderes. El Thing no era democrático en el sentido moderno. No todo el mundo tenía igual voz. Los hombres más ricos y poderosos tenían más influencia. Pero era participativo. Cualquier hombre libre podía hablar, podía presentar su caso. Las decisiones se tomaban por consenso cuando era posible, por voto cuando no. El Thing también era un evento social. Personas viajaban desde lejos para asistir, comerciaban, arreglaban matrimonios, renovaban amistades, luchaban duelos para resolver disputas. Era donde la comunidad se afirmaba como tal. Esta era la vida vikinga más allá de los raids. Compleja, variada, rica en sus propios términos. No eran bárbaros simples. Eran una sociedad con leyes, con comercio, con arte, con cultura. Una sociedad que valoraba el coraje, pero también la hospitalidad. Que amaba la guerra, pero también la poesía. Que era brutal, pero también tenía su propio sentido de justicia y honor. Parte 8. El crepúsculo de los guerreros del norte. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su fin. La era vikinga, como todas las eras, llegó a su crepúsculo. No fue un fin súbito. No hubo una batalla final donde los vikingos fueron derrotados de una vez. Fue gradual. Fue una transformación. Múltiples factores convergieron. Europa estaba mejor preparada. Los reyes habían aprendido de los ataques vikingos. Fortificaban ciudades, construían torres de vigilancia en las costas. Organizaban milicias mejor, entrenadas. En Inglaterra, Alfredo el Grande de Wessex había resistido a los vikingos a finales del siglo IX. Había reorganizado su ejército. Había construido una red de fortalezas, burgs, por todo su reino. Desde estas fortalezas podía responder rápidamente a raids vikingos. Sus descendientes continuaron la lucha. Reconquistaron gradualmente el Danelaw. Para el año 954, el último rey vikingo de York había sido expulsado. Inglaterra estaba unificada bajo un rey anglosajón. Pero los vikingos regresaron. A principios del siglo XI, el rey danés Svein Forkbeard y luego su hijo Knut conquistaron Inglaterra. Knut se convirtió en rey de Inglaterra, de Dinamarca, de Noruega. Creó un imperio del Mar del Norte. Pero este era un tipo diferente de poder vikingo. Knut no era un raider salvaje. Era un rey cristiano, sofisticado, que gobernaba según las leyes de sus territorios. Hizo peregrinación a Roma, patrocinó iglesias, gobernó bien. Inglaterra bajo Knut fue próspera y relativamente pacífica. Cuando Knut murió en 1035, su imperio se fragmentó. Sus hijos no pudieron mantenerlo unido. La línea real anglosajona fue restaurada brevemente con Eduardo el Confesor. Pero cuando Eduardo murió sin herederos en 1066, el trono fue disputado. 3 hombres lo reclamaron. Harold Godwinson, un noble inglés, fue coronado. Harald Hardrada, rey de Noruega, pensaba que debía ser suyo. Y Guillermo de Normandía también lo reclamaba. Hardrada invadió desde el norte. Harold Godwinson lo derrotó en la batalla de Stamford Bridge el 25 de septiembre de 1066. Fue una batalla brutal. Hardrada murió. El ejército noruego fue destruido. Los historiadores a menudo marcan esta batalla como el fin de la era vikinga. Fue el último gran intento de un rey escandinavo de conquistar por la fuerza. Pero irónicamente, 3 semanas después, Guillermo de Normandía derrotó a Harold Godwinson en Hastings y conquistó Inglaterra.
Y Guillermo, aunque cristiano, aunque francés en lengua y cultura, era descendiente de vikingos, descendiente de Rollo el Caminante y sus guerreros nórdicos que se habían establecido en Normandía. Así que, en cierto sentido, los vikingos sí conquistaron Inglaterra en 1066, pero como normandos, como europeos continentales, no como raiders paganos de barcos dragón. En Escandinavia misma el cambio era profundo. Los reyes estaban consolidando poder. Harald Fairhair había comenzado a unificar Noruega en el siglo IX. El proceso tomó generaciones, pero gradualmente Noruega se convirtió en un reino unificado. Dinamarca también se unificaba bajo reyes poderosos. Suecia siguió un camino similar. Estos reyes no querían que sus súbditos se fueran a raidear independientemente. Querían control, querían impuestos, querían ejércitos organizados que respondieran a ellos. La cristianización aceleró esto. Los reyes cristianos tenían el apoyo de la Iglesia. La Iglesia proporcionaba una ideología que justificaba el poder real, proporcionaba educación, administradores, conexiones internacionales. Era ventajoso para los reyes. Para el año 1100, Escandinavia era nominalmente cristiana. Los templos paganos habían sido destruidos o convertidos en iglesias. Los sacerdotes predicaban el nuevo Dios. Las viejas costumbres eran oficialmente prohibidas, pero la conversión fue superficial durante mucho tiempo. Las personas se aferraban a las viejas creencias en privado, hacían ofrendas a los viejos dioses en secreto. Contaban las viejas historias. Solo muy gradualmente, durante generaciones, el cristianismo penetró profundamente en la cultura. La era de los raids había terminado, pero los vikingos no desaparecieron. Se transformaron. Los guerreros se convirtieron en caballeros, los raiders en comerciantes, los paganos en cristianos. Pero el espíritu, esa mezcla de valor, aventura, pragmatismo, no desapareció. Se incorporó en las culturas que crearon. En Islandia, el Althing votó convertirse al cristianismo en el año 1000. Fue una decisión pragmática. Islandia comerciaba con Europa cristiana. La presión era intensa, pero se permitió a las personas seguir practicando el paganismo en privado. Era una solución típicamente islandesa. Práctica. Evitaba la guerra civil. En Groenlandia, los asentamientos vikingos duraron hasta el siglo XV. Luego fueron abandonados. No sabemos exactamente por qué. Probablemente una combinación de enfriamiento climático, el inicio de la pequeña edad de hielo, que hizo la agricultura más difícil. Agotamiento de recursos. Cambios en las rutas comerciales. Quizás conflictos con los inuit que estaban expandiéndose hacia el sur. Los últimos groenlandeses simplemente desaparecieron. Cuando europeos volvieron a la región siglos después, encontraron asentamientos vacíos, edificios en ruinas, esqueletos, pero ningún sobreviviente. Es uno de los misterios más tristes de la historia vikinga. La influencia vikinga en Europa fue profunda y duradera. En las áreas que controlaron dejaron huellas en la lengua. El inglés tiene miles de palabras de origen nórdico, especialmente palabras cotidianas. Sky, window, egg, they, them, their. Incluso el verbo are. Son todas de origen nórdico. Dejaron leyes. El Danelaw en Inglaterra tenía su propio sistema legal, influenciado por tradiciones nórdicas. Algunas de estas tradiciones se incorporaron en el common law inglés. Dejaron genes. Estudios genéticos muestran que en partes de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Normandía, hasta el 30% o más de la población tiene ancestros escandinavos. Dejaron nombres de lugares. Miles de lugares en Inglaterra tienen nombres que terminan en by, Thorpe, Thwaite, todas terminaciones nórdicas. York, Derby, Whitby. Todo el norte de Inglaterra está salpicado de estos nombres. En Rusia dejaron la estructura del primer estado ruso. La Rus de Kiev, fundada por vikingos suecos, fue el antepasado de Rusia. Los líderes iniciales tenían nombres nórdicos: Oleg, Igor, Olga.
Con el tiempo se eslavizaron, pero el origen era escandinavo. En Islandia mantuvieron viva la tradición de las sagas. Islandia, al ser remota, al permanecer independiente, preservó la literatura nórdica antigua mejor que ningún otro lugar. Las Eddas, las sagas, fueron escritas allí. Sin Islandia sabríamos mucho menos sobre los vikingos. El redescubrimiento de los vikingos en la era moderna ha sido fascinante. En el siglo XIX, cuando el nacionalismo estaba creciendo en Europa, los escandinavos redescubrieron su herencia vikinga. La usaron para construir identidad nacional. Hubo romanticización. Los vikingos fueron retratados como nobles salvajes, libres, valientes, exploradores. Se ignoraron los aspectos menos atractivos: la esclavitud, la brutalidad, la misoginia en algunos aspectos de su cultura. La imagen del casco con cuernos fue creada en este periodo. Un artista diseñándolos para una ópera de Wagner los puso. La imagen pegó. Ahora todos piensan que los vikingos usaban cascos con cuernos. No lo hacían. Pero la imagen es tan icónica que probablemente nunca desaparecerá. En el siglo XX, grupos de extrema derecha a veces se apropiaron de símbolos vikingos. Los nazis usaron runas. Grupos supremacistas blancos modernos a veces usan imágenes vikingas. Es desafortunado porque distorsiona y politiza una cultura histórica compleja. Pero hay también fascinación legítima. Los vikingos eran extraordinarios. En una época sin tecnología moderna navegaron océanos, fundaron asentamientos en tierras lejanas, crearon arte hermoso, desarrollaron tradiciones literarias ricas. Las reconstrucciones experimentales han mostrado cuán impresionantes eran sus logros. En 1893, vikingos modernos construyeron una réplica de un barco vikingo hallado en Noruega. Navegaron de Noruega a América para la Exposición Mundial de Chicago. El barco funcionó perfectamente. Cruzó el Atlántico. Probó que los barcos vikingos realmente eran capaces de esos viajes. Se han construido más réplicas desde entonces. Se han navegado por todo el norte de Europa. Se han llevado a festivales, a museos. Ver un drakkar bajo vela, incluso una réplica, es sentir una conexión con el pasado. Es ver lo que aquellos guerreros vieron hace 1000 años. Hay museos vikingos en Escandinavia que son extraordinarios. El Museo de Barcos Vikingos en Oslo tiene 3 barcos magníficamente preservados. Fueron usados como tumbas para nobles, enterrados en arcilla húmeda que preservó la madera. Cuando fueron excavados, aún estaban mayormente intactos. Verlos es asombroso. La artesanía, el tamaño, la belleza, son funcionales pero también son arte. Las proas talladas, las líneas elegantes. Estos eran barcos construidos por personas que amaban el mar. Los hallazgos arqueológicos continúan. Casi cada año hay nuevos descubrimientos. Tumbas, asentamientos, tesoros. Cada uno añade piezas al rompecabezas de cómo vivían los vikingos. La tecnología moderna permite nuevos tipos de análisis. Podemos ahora extraer ADN de esqueletos vikingos. Podemos rastrear migraciones, relaciones familiares. Podemos saber qué comían analizando isótopos en sus huesos. Podemos reconstruir sus rostros usando técnicas forenses. Los vikingos están más vivos en el imaginario cultural moderno que en cualquier momento desde su época. Aparecen en películas, series de televisión, videojuegos, novelas. Algunos retratos son más exactos que otros, pero todos muestran la fascinación duradera. ¿Por qué nos fascinan? Quizás porque representan algo que sentimos que hemos perdido. Libertad, aventura, vivir intensamente. No estar atados por la burocracia moderna, por las pantallas, por vidas seguras pero aburridas. Es una fantasía, por supuesto. La vida vikinga era dura, brutal, corta. La mayoría no querríamos realmente vivir así, pero la idea es atractiva. La imagen del guerrero en su barco, remando hacia el horizonte desconocido, sin miedo de lo que pueda venir. Hay algo universalmente humano en eso. Parte 9. Ecos en el hielo.
susurros en el viento. Hay lugares en el norte donde todavía puedes sentirlos. Los vikingos, sus fantasmas. Camina por las calles de York y pisas piedras que ellos colocaron. Visita las islas Orkney y ves ruinas de sus asentamientos. Navega los fiordos de Noruega y ves el mismo paisaje que ellos veían cada día. En Islandia la conexión es particularmente fuerte. Es el lugar donde la cultura vikinga sobrevivió más pura, donde las sagas fueron escritas, donde la lengua antigua se preservó mejor. El islandés moderno es más cercano al nórdico antiguo que cualquier otra lengua escandinava moderna. Un islandés puede leer las sagas en el original con relativamente poca dificultad. Islandia celebra su herencia vikinga, no con vergüenza por la violencia, sino con orgullo por la independencia, por la tradición literaria, por el espíritu aventurero. El Althing moderno de Islandia se considera la continuación del Althing, fundado en 930. Es uno de los parlamentos más antiguos del mundo en operación continua. En Feroe, en las pequeñas islas entre Islandia y Noruega, también se preserva la herencia. El feroés es una lengua nórdica que ha cambiado poco. Las tradiciones pesqueras continúan como lo han hecho durante siglos. La conexión con el mar, tan central en la vida vikinga, permanece. En Escandinavia continental, la conexión es más difusa. 1000 años de cambio han alterado mucho, pero aún hay hilos, tradiciones, formas de pensar. El concepto sueco de lagom, ni demasiado poco, todo con moderación. Es muy vikingo, pragmático, equilibrado. El concepto noruego de friluftsliv, vida al aire libre. La idea de que pasar tiempo en la naturaleza es esencial para el bienestar. Es continuación de una relación con la naturaleza que los vikingos tenían. La sauna finlandesa, aunque Finlandia no fue vikinga, tiene paralelos con las tradiciones de baño escandinavas. Calentarse intensamente, luego salir al frío. Es purificante, físicamente y simbólicamente. Estas tradiciones pueden parecer pequeñas, pero son hilos que conectan el presente con el pasado. Formas en que la cultura se transmite no a través de libros, sino a través de práctica vivida. La artesanía moderna escandinava también tiene raíces vikingas. El énfasis en la funcionalidad, en la simplicidad elegante, en usar materiales naturales. El diseño escandinavo moderno es famoso por estas cualidades: sillas, mesas, edificios que son hermosos pero también prácticos. Es una estética que habría sido reconocible para un artesano vikingo. El metal moderno escandinavo, el género musical, está lleno de referencias vikingas. Bandas con nombres como Amon Amarth, Enslaved, Bathory, cantan sobre los viejos dioses, sobre batallas legendarias. Usan imágenes de drácars y guerreros. Es apropiación, pero también es continuación. Los jóvenes escandinavos reclamando su herencia, expresándola en forma moderna. Hay también un movimiento de reconstrucción histórica. Personas que estudian meticulosamente la era vikinga, que construyen réplicas exactas de ropa, armas, herramientas, que recrean batallas, asentamientos, oficios. No es solo hobby. Es una forma de entender el pasado viviéndolo, experimentándolo. Estos reconstructores han aprendido técnicas que se habían perdido. Cómo forjar una espada al estilo vikingo. Cómo navegar un barco réplica. Cómo tejer usando telares de pesas. Están preservando conocimientos que de otra forma desaparecerían completamente. Académicamente, los estudios vikingos son un campo vibrante. Hay conferencias internacionales, revistas académicas, departamentos universitarios dedicados, arqueólogos, historiadores, lingüistas, todos trabajando para entender mejor este periodo. Y continuamente hay nuevos descubrimientos que cambian lo que sabemos. En 2017 se descubrió una sala masiva en Gamla Uppsala, Suecia. Era un salón de festín de élite del período vikingo. El análisis del sitio reveló detalles sobre cómo se organizaban los banquetes, qué se comía, cómo se distribuía el espacio.
En 2018 se excavó una tumba de barco en Noruega, la primera en más de 100 años. Está siendo cuidadosamente excavada. Cada artefacto catalogado. Tomará años completar el trabajo, pero cada hallazgo añade detalles a nuestro entendimiento. La tecnología está revolucionando la arqueología vikinga. Escaneos láser pueden mapear sitios enteros sin necesidad de excavación destructiva. Análisis químicos de suelos pueden revelar dónde estaban edificios que ya no existen. Radar de penetración terrestre puede ver lo que está enterrado sin necesidad de cavar. El análisis de ADN está revelando conexiones antes desconocidas. Podemos ahora saber si dos personas enterradas a cientos de kilómetros de distancia estaban relacionadas. Podemos rastrear migraciones de poblaciones con precisión sin precedentes. El análisis de isótopos estables en dientes y huesos puede decirnos dónde creció una persona, qué comió durante su vida. Un esqueleto encontrado en Inglaterra puede ser identificado como habiendo crecido en Escandinavia por los isótopos en sus dientes. Estamos aprendiendo que la sociedad vikinga era más diversa de lo que pensábamos. Algunos esqueletos en tumbas vikingas en Suecia tienen ancestros genéticos del Medio Oriente o de Asia Central, comerciantes que viajaron al norte y se establecieron, personas capturadas en raids en el Mediterráneo y traídas como esclavas. La imagen de los vikingos como únicamente rubios de ojos azules es simplificada. Había diversidad de apariencia. Rubios, sí, pero también morenos. La genética muestra que algunos vikingos tenían ancestros mezclados, resultado de generaciones de interacción con otros pueblos. También estamos aprendiendo sobre vikingos individuales de formas que antes no eran posibles. El guerrero de Birka, la mujer en la tumba de Guerrero, ahora tiene una historia más detallada. El análisis de su esqueleto muestra que sufrió traumatismo craneal que sanó. Había estado en combate antes. Su tumba incluía piezas de juego, sugiriendo que era estratega además de guerrera. Otro esqueleto, encontrado en Oxford, Inglaterra, fue ejecutado violentamente. Decapitado. Su cabeza colocada entre sus piernas. El análisis de isótopos mostró que creció en Escandinavia. Probablemente fue un raider vikingo capturado y ejecutado. La ferocidad de la ejecución sugiere la rabia que los vikingos provocaban en sus víctimas. Cada uno de estos individuos, ahora nombres perdidos, una vez vivió. Tuvo esperanzas, miedos, amores. El guerrero de Birka era una persona real que tomó decisiones, que vivió una vida que la llevó a ser enterrada con todos los honores de un guerrero de élite. El raider en Oxford eligió ir en ese viaje que terminó con su muerte violenta lejos de casa. Eran humanos como nosotros. Esto es lo que la arqueología y la ciencia moderna nos dan. No solo fechas y hechos, sino conexión humana con el pasado. Estos no son solo datos arqueológicos, son personas. Nuestros ancestros, directos o espirituales. Cuando miras una espada vikinga en un museo, recuerda que alguien la empuñó. Entrenó con ella durante años. La nombró. Quizás mató con ella. Quizás murió con ella en la mano. Esa espada es un vínculo directo con una vida vivida hace 1000 años. Cuando lees una saga islandesa, recuerda que las historias se basaban en eventos reales, aunque exagerados y mitologizados. Las personas nombradas en ellas existieron. Las disputas que se describen ocurrieron. Son ventanas, aunque empañadas, a vidas reales. El legado vikingo es complejo. No podemos celebrar acríticamente. La violencia era real. El sufrimiento que causaron era real. Monjes masacrados, aldeas quemadas, personas esclavizadas. Esto no debe minimizarse. Pero también podemos reconocer sus logros, los viajes extraordinarios, las habilidades marítimas, el arte hermoso, la literatura rica, la sociedad que valoraba el coraje, la lealtad, mantener la palabra. Podemos ver a los vikingos en su totalidad, complejos, contradictorios, humanos,
capaces de gran crueldad y gran creatividad, no diferentes en esencia de nosotros. Parte 10. El último viaje hacia casa hay una historia, probablemente apócrifa, sobre el último barco vikingo. Se dice que cuando el último guerrero pagano murió, cuando las espadas fueron finalmente colgadas, cuando los drácars fueron sacados del agua por última vez, hubo un hombre que no pudo aceptarlo. Era viejo. Había visto los días de gloria. Había raideado en Inglaterra en su juventud. Había luchado en batallas que ahora solo existían en canciones. Había visto el mundo cuando todavía era grande e inexplorado, cuando había aventura en cada horizonte. Pero ahora el mundo era pequeño. Los reyes controlaban todo. Los sacerdotes predicaban que la guerra era pecado. Los jóvenes iban a la iglesia en lugar de al barco. El tiempo de los vikingos había pasado. Así que este viejo guerrero, con sus últimas fuerzas, empujó su barco al agua. Era pequeño, apenas lo suficientemente grande para un hombre. Había sido su compañero durante décadas. Conocía cada tabla, cada cuerda, cada sonido que hacía. Cargó provisiones para un viaje final. No mucho. Algo de comida seca, un cuerno de hidromiel, sus armas, su escudo, ahora agrietado y descolorido, pero aún portando las marcas de viejas batallas. Remó hacia el mar abierto, hacia el oeste, hacia donde el sol se ponía cada noche, hacia donde, según las viejas historias, estaba el borde del mundo. Nadie lo vio partir. Nadie supo qué le sucedió. Simplemente desapareció. El barco vacío fue encontrado meses después, varado en una playa lejana. Pero el guerrero nunca fue encontrado. Algunos decían que se había ahogado, que el mar finalmente lo había reclamado, como reclama a todos. Otros decían que había navegado hasta el borde del mundo y había caído. Otros, los más románticos, decían que las valquirias lo habían llevado, que finalmente había encontrado su camino al Valhalla. Es solo una historia. Probablemente no sucedió, pero se cuenta aún, porque captura algo sobre el fin de una era, la resistencia a aceptarlo, el deseo de una última aventura, el sueño de que, quizás, en algún lugar, el viejo mundo aún existe. Pero claro, las eras no terminan realmente, se transforman. Los vikingos no desaparecieron, se convirtieron en escandinavos medievales, luego en escandinavos modernos. La sangre continúa, las tradiciones continúan, alteradas pero reconocibles. Cuando un pescador noruego moderno sale al mar en su barco, hay continuidad con los pescadores vikingos. Cuando una tejedora islandesa crea un suéter con patrones tradicionales, hay continuidad con las tejedoras vikingas. Cuando una familia sueca se reúne para el solsticio de invierno, hay continuidad con el Yule vikingo. La historia no es una serie de compartimientos sellados. Cada era fluye hacia la siguiente. Lo que los vikingos fueron se convirtió en parte de lo que sus descendientes son, para bien y para mal. En el mundo moderno, cuando pensamos en los vikingos, a menudo proyectamos nuestros propios deseos y miedos. Los vemos como libres porque nos sentimos atrapados. Los vemos como valientes porque sentimos que somos cobardes. Los vemos como conectados con la naturaleza porque nos sentimos alienados de ella. Pero ellos también tenían sus propias jaulas. Las expectativas de honor que no podían rechazar. El frío y el hambre. La muerte temprana. La violencia constante. No eligieron su tiempo más de lo que nosotros elegimos el nuestro. Fueron productos de su época. Respondieron a sus desafíos de la manera que su cultura les enseñó. Raidearon porque raidear era honorable y potencialmente lucrativo. Exploraron porque había nuevas tierras que descubrir. Lucharon porque eso era lo que hacían los hombres, pero dentro de esas limitaciones vivieron. Vivieron intensamente, con pasión, con coraje, con el conocimiento de que la vida era breve y que lo único que perduraba era la fama, el recuerdo de las hazañas. Y tenían razón. Aquí estamos, 1000 años después, aún hablando de ellos, aún fascinados, aún tratando de entender,
Ellos alcanzaron la inmortalidad que buscaban. No en el Valhalla, quizás, pero en la memoria, en las historias, en el impacto duradero que tuvieron. Europa sería diferente sin los vikingos. Inglaterra habla un idioma diferente porque los vikingos llegaron. Rusia lleva su nombre. Normandía, Sicilia, Islandia, Feroe, partes de Irlanda y Escocia, todos llevan su marca. Pero más allá de los impactos políticos y lingüísticos, dejaron algo menos tangible, una imagen, un arquetipo. El guerrero del norte, intrépido, aventurero, viviendo según su propio código. Es una imagen que resuena a través de los siglos. Cada generación reinterpreta a los vikingos. Los ve a través de su propia lente. En el siglo XIX eran nobles salvajes. En el siglo XX eran a veces asociados con ideologías peligrosas. Ahora, en el siglo XXI, son iconos de cultura pop, emprendedores, aventureros. Ninguna de estas imágenes es completamente exacta. Todas son proyecciones, pero todas contienen algo de verdad, porque los vikingos fueron multifacéticos, fueron raiders pero también comerciantes, guerreros pero también poetas, paganos pero también pragmáticos. Si hay una lección que podemos tomar de los vikingos, quizás es esta: que el coraje importa, que la aventura vale la pena, que vivir según tus propios términos, aunque sea difícil, aunque sea peligroso, es preferible a una vida segura pero sin significado. Pero también debemos recordar las sombras, que el coraje sin compasión se convierte en brutalidad, que la aventura puede significar sufrimiento para otros, que vivir según tus propios términos no debe significar ignorar los derechos de los demás. Los vikingos no eran santos, pero tampoco eran solo demonios. Eran humanos, complejos, contradictorios, como todos nosotros. Reflexión final. Donde los barcos descansan, el sol se está poniendo sobre el fiordo. Las montañas proyectan sombras largas sobre el agua. El aire se enfría. En algún lugar un ave marina llama. El sonido resuena en el silencio. En la playa hay un barco viejo. Ha estado allí durante años. La madera está gris y agrietada. Las cuerdas hace tiempo que se pudrieron. La vela desapareció con el viento. Pero la forma aún es reconocible. La curva elegante de la proa, la línea del casco diseñado para cortar olas. Este barco ya no navegará. Sus días de aventura terminaron. Pero está en paz. Ha cumplido su propósito. Llevó a hombres a través de mares tormentosos. Sobrevivió batallas, trajo a su tripulación a casa, o al menos lo intentó. Ahora descansa. Así es como debemos pensar en los vikingos, no como una historia de gloria sin fin, sino como una historia completa, con principio, medio y fin. Una historia de ascenso y caída, de vida y muerte, de logros y errores. Hemos viajado juntos durante horas, desde los primeros raids hasta el fin de la era, desde los fiordos helados hasta las costas de América. Hemos conocido guerreros y granjeros, reyes y esclavos, dioses y gigantes. Hemos visto lo que los vikingos lograron, lo que construyeron, lo que destruyeron. Hemos tratado de entenderlos no como caricaturas, sino como personas reales que vivieron vidas reales en un tiempo y lugar diferentes del nuestro. Si te llevas algo de este viaje, que sea esto, que el pasado está conectado con el presente, que las personas que vivieron hace 1000 años no son tan diferentes de nosotros. Tenían los mismos deseos básicos: seguridad, familia, respeto, algo de significado en sus vidas breves. Los vikingos buscaron significado en la fama, en las hazañas que serían cantadas, en morir valientemente. Nosotros podemos buscar significado en otras cosas, en la familia, en el trabajo, en el arte, en tratar de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos, pero la búsqueda es la misma. La necesidad humana de que nuestras vidas importen, de que nuestra breve existencia tenga algún propósito más allá de simplemente sobrevivir día tras día.
Los vikingos respondieron a esa necesidad de su propia manera. Algunas de esas formas admiramos, otras rechazamos, pero podemos respetar la intensidad con la que vivieron, la totalidad de su compromiso con sus valores, aunque no compartamos todos esos valores. El mundo sigue girando. Nuevas eras comienzan. Nuevos pueblos escriben sus historias. Algún día, 1000 años en el futuro, quizás alguien mirará hacia atrás a nuestro tiempo con la misma mezcla de fascinación e incomprensión con la que miramos a los vikingos. ¿Qué verán? ¿Qué de nosotros sobrevivirá? ¿Qué historias se contarán? No podemos saberlo. Como los vikingos no podían saber que 1000 años después, personas en todo el mundo estarían fascinadas por ellos, que sus barcos estarían en museos, que sus historias serían estudiadas en universidades, que sus dioses inspirarían películas y juegos. Solo podemos vivir nuestras vidas, hacer lo mejor que podamos, intentar ser valientes, ser honestos, ser amables cuando sea posible, ser fuertes cuando sea necesario. La noche ha caído completamente ahora. Las estrellas comienzan a aparecer, las mismas estrellas que guiaron a los navegantes vikingos, las mismas estrellas que han brillado sobre la humanidad desde que existimos. En algún lugar, el viento todavía silba entre las piedras de un antiguo asentamiento vikingo. Las olas todavía rompen contra playas donde una vez se arrastraron drakars. La lluvia todavía cae sobre valles donde vikingos araron campos hace 1000 años. Los vikingos se han ido, pero los ecos permanecen, en la tierra, en la lengua, en la memoria, en las historias que todavía contamos. Y mientras haya alguien para contar las historias, mientras haya alguien para escucharlas, los vikingos navegarán todavía, en nuestras imaginaciones, en nuestros sueños, en ese espacio donde el pasado y el presente se encuentran. Gracias por navegar conmigo en este largo viaje. Gracias por tu paciencia, por tu curiosidad, por tu disposición a explorar un mundo tan diferente y tan similar al nuestro. Ahora descansa, cierra los ojos, deja que las imágenes de lo que hemos visto se desvanezcan suavemente. Duerme profundamente, y que tus sueños te lleven a mares distantes, a costas desconocidas, a aventuras que aún esperan ser vividas. Los barcos están en sus varaderos, las velas están arriadas. Los guerreros han regresado a casa o han encontrado su lugar en el Valhalla. La historia ha terminado, pero el eco continúa. Buenas noches, que duermas bien, que el viento sea favorable, que el mar sea tranquilo, que tu viaje, sea cual sea seguro. Voces del Tiempo se despide hasta la próxima semana, cuando nos encontraremos de nuevo para caminar juntos por otro sendero de la vasta y maravillosa historia de la humanidad. Skål. Salud. Hasta pronto.